Invitación, bienvenido. Gracias, Padre Víctor, con mucho gusto he aceptado esta invitación, poder pues hablar un poco del campo que también trabajamos, aparte de la vida pastoral. Gracias por la invitación. Pues la primera pregunta, Padre Jaime, ¿qué es la nulidad matrimonial? ¿Qué podemos entender nosotros por nulidad matrimonial? Bueno, pues debe quedarnos siempre muy claro que en la Iglesia no existe el divorcio. Cristo instituyó el matrimonio y el matrimonio es para toda la vida, para siempre. No puede haber una separación así considerada dentro de la Iglesia como un divorcio. Hay algunas razones por las cuales se separan los cónyuges. Cuando se habla de nulidad matrimonial, se refiere cuando no ha habido los elementos necesarios para considerar que haya existido el matrimonio. Y es cuando entonces se inicia todo un proceso eclesiástico que se exigen diferentes elementos para poder llegar a una certeza objetiva, como son testigos, pruebas y demás. No siempre, cuando hay una situación de separación, no siempre se puede hablar que haya un principio de nulidad matrimonial. Pueden ser de diferentes causas, que muchas de ellas pues es una separación por diferentes razones, pero no siempre se habla de nulidad matrimonial. Y tampoco se puede considerar o decir que en la Iglesia se hable del divorcio, ¿no? Hay algunos aspectos que ahorita vamos a ir retomando para clarificar cuando se habla de que un matrimonio puede ser nulo. Padre, ¿cuáles son las principales causas en el tiempo que usted ha estado en este servicio, las principales causas por las cuales las parejas o el matrimonio se acerca a buscar esta petición de anular el matrimonio? Bueno, pues sí, son muchas causas, son bastantes, pero la pregunta que tú me haces, las principales causas giran en torno a cuando hay un vicio en la libertad, en la voluntad de las personas, que pudieron haber hecho un compromiso matrimonial estando bajo violencia, bajo presión familiar, donde se coarta la libertad, ¿no? Entonces viene un defecto en la libertad, en la voluntad. Y otro gran derramo de los principios de causa de nulidad es en cuanto a la incapacidad de la persona. Y el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia, pues que también como tal es una ley que debemos de seguir, que debemos de observar, que debemos nosotros de tener en cuenta para no equivocarnos, para no caminar chuecos y hacer nuestros propios caprichos. Porque ya me quise separar, pues ya el derecho regula precisamente las causales o las causas de nulidad matrimonial, y entre los motivos que el derecho da, Padre, los motivos que el derecho da para que un matrimonio sí pueda proceder a la nulidad matrimonial, ¿cuáles están, así como cuáles son los más frecuentes? Nuestro auditorio puede estar preguntándome, ¿verdad? Cualquier acto de violencia, cualquier pelea, cualquier discusión ya tiene que ser causa para nulidad, cualquier infidelidad ya la puedo yo considerar para que sea un motivo real de nulidad matrimonial. No todos estos elementos se consideran como causantes de una nulidad matrimonial. Van principalmente, bueno, te digo, son bastantes, pero hablamos de los principales. Uno de los principales y que se da mucho en nuestro ambiente es la incapacidad, se le llama en derecho, discreción de juicio. Es decir, que la persona no cuenta con la suficiente madurez para valorar lo que implica y es en sí mismo el matrimonio. Hablamos, por ejemplo, de personas que tomaron una decisión movidos a lo mejor por las circunstancias de un embarazo no deseado, o cuando viene la presión por parte de los papás o la presión por parte de una pareja, cuando no habían madurado y no sabían de veras cuáles eran las propiedades del matrimonio.
Y otra también muy fuerte, pues es la incapacidad por causa de naturaleza psíquica, que entran pues muchos aspectos, grados, podemos decir así. Por ejemplo, hablamos de la esquizofrenia, problemas de bipolaridad, problemas y a veces más grandes que pueden derivar en una paranoia, problemas de ansiedad, etcétera. Entra este campo. Luego, aquí también entran las adicciones, que pueden también, en momentos cuando son verdaderamente graves, también provocar pues una nulidad, como es el alcoholismo, la drogadicción, y se derivan a otros elementos como incapacidad en el orden sexual, como la impotencia o la homosexualidad. La impotencia puede ser, la esterilidad, depende si hay dolo, si se oculta esa problemática, lo sabía y lo oculta, se le llama dolo. Cuando una persona oculta alguna limitación o algún elemento que puede invalidar el matrimonio, por ejemplo, una persona que oculta que se droga, una persona que oculta que es alcohólica, una persona que oculta que tiene otra pareja, otra familia, se le llama una causalidad por dolo. Oiga, padre, hablando del tiempo, ¿hay un límite de tiempo, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes de casado, ¿no? Digo, para entendernos así como sin la garantía, ¿no? Tienes pues 3 años, a lo mejor para poder pedir la anulación del matrimonio. Una pareja que ya tiene 10 años, 15, 20 años de casado y quiere pedir o tiene la necesidad o no sé el motivo para pedir la anulación del matrimonio, ¿hay algún tiempo? No hay un tiempo, aunque sí el tiempo que viven como matrimonio quiere decir mucho. Es decir, puede alguien estar soportando una vida de sufrimiento, de dolor, de vivir con una persona enferma, a lo mejor, por ejemplo, una persona con problemas de esquizofrenia o con problemas de ansiedad, puede soportar, ¿no? Y puede llevar mucho tiempo hasta que llega el momento en que no soporta más la situación, decide separarse y después se da cuenta que quizás su matrimonio hubiera sido nulo. Pero también la convivencia por muchos años ya supone en sí mismo que se ha logrado descubrir y valorar lo que es el matrimonio. Entonces sí influye y claro, pues hay indicios de ciertos elementos o ciertas actitudes en la persona que pueden hacer que rápido se separe, ¿no? O venga la separación a los pocos meses o en los primeros años del matrimonio. Y dependiendo, pues también, como les decía, de la causa de la separación. Padre Jaime, una persona que quiere entrar en este proceso de nulidad matrimonial, ¿cuál es el proceso que debe de seguir? ¿Qué se aconseja? ¿Cómo le puedo hacer? Yo tengo la necesidad o veo precisamente ya había escuchado el programa, saber si mi matrimonio es nulo, ¿verdad? Inclusive hay personas que ya no viven con su pareja, con su esposo, con su esposa desde hace muchos años por alguna razón, caso motivo de las que hemos dicho aquí, y quieren hacer válido o quieren apelar a esta necesidad de la nulidad matrimonial, porque no podemos decir que es un derecho, pues no tenemos como derecho, ¿sí? O bueno, existe el derecho en algunas causas, o ¿cómo le podemos llamar? ¿Podemos llamar que es un derecho que tiene la persona, no tiene derecho la persona a ello? ¿O es una necesidad? ¿O cómo se le maneja dentro del lenguaje de la Iglesia? Sí, la persona, claro, tiene derecho a que se estudie su causa, siempre y cuando nosotros en el derecho le llamamos, exista el humus iuris, es decir, que haya un indicio verdadero, auténtico, de una causa fuerte de nulidad. ¿Y qué proceso va a seguir la persona que entra precisamente que dice, tengo humus iuris? La persona piensa que quizás su matrimonio pudo haber
haber sido inválido, nulo, lo primero que tiene que hacer es hablar con un sacerdote. Casi la mayoría de los sacerdotes conocen, saben de derecho matrimonial. Cuando se acercan al tribunal, hay sacerdotes destinados para este fin, de que escuchen por primera vez a una persona, que se le llaman abogados eclesiásticos. En nuestra arquidiócesis de León, ¿dónde podemos encontrar esos abogados eclesiásticos? En el mismo tribunal, cuando las personas se acercan, se les designa uno de estos sacerdotes. Son varios sacerdotes que apoyan, que ayudan ya en la vida ordinaria pastoral, sin estar ahí en el tribunal, y primero se les encausa con esos sacerdotes para que escuchen a la persona. Ya son personas preparadas que le pueden orientar si realmente hay una causa o un principio de nulidad para poder llevar su proceso. Ellos mismos les instruyen, les dan un formulario que hay que llenar, luego se lo revisan, lo llevan al tribunal y es así como puede iniciar un proceso de nulidad. No quiere decir que el hecho de que ya haya hablado con un sacerdote, con un abogado, exacto, y que inicie su causa, no quiere decir que ya por eso sea nulo, por eso se va a estudiar. No todos los casos que entran al tribunal eclesiástico tienen el éxito, bueno, en ese sentido, no todos se anulan, ¿verdad? No todos los casos pues no. Llegan a declararse la nulidad. Después del proceso con el abogado, entran después como a una especie de juicio o cosa por el estilo, digo, una semejanza a un juicio o cosas así. Ya cuando se llega al tribunal, se inicia un proceso que se le llama pues un juicio, como tú le has llamado. Es un proceso contencioso, ordinario, como normalmente se hace en el proceso civil. Y regularmente, si los interesados en el proceso de nulidad matrimonial cumplen todos sus requisitos, van visitando a su abogado, llevan los testimonios debidos, en fin, porque también a veces pues hay descuidos y ya no quieren seguir el proceso, ¿verdad? Pero regularmente este proceso, ¿cuánto tiempo estamos hablando que puede llevar a declarar la nulidad matrimonial? Mira, depende. El Papa Francisco ha pedido que se agilicen esos procesos de nulidad. Son muy tardados porque, como lo decía, se necesitan pruebas, se necesitan testigos, se necesitan muchas veces lo que se le llama la pericia psicológica. Entonces son procesos muy tardados porque es un proceso contencioso para llegar a una verdad objetiva. Por lo mismo, pues sí, a veces en lo que inicia el proceso, en lo que lo toma el juez, en lo que se van citando los testigos, se reúnen las pruebas, se manda la pericia, luego viene un proceso que se le llama segunda instancia, donde otro tribunal revisa lo que se hizo en el primer tribunal. ¿Fuera de León? Fuera de León. Y luego ya se llega a la sentencia final. Por lo mismo, pues son procesos que pueden llevar de 1 a 2 años, dependiendo. Ahora bien, otra de las dificultades es que son demasiadas causas las que llegan al tribunal. Entonces, aunque se agilizan los procesos, cuando se comienza a estudiar una de las causas, pues ya tiene un tiempo esperando a que se estudie. Esa es la razón, y no tanto que se tarde en el proceso, sino en el tomar estudio, la causa para estudiarlo, porque hay muchas peticiones de procesos de nulidad, y claro, pues los que trabajamos en el tribunal hacemos un esfuerzo grande para poder responder a las necesidades de estas personas, pero a veces sí nos rebasa las exigencias que hay. Padre Jaime, ¿y las personas que tuvieron un proceso exitoso de nulidad matrimonial, que pudieron lograr este derecho, todas las personas se les deja, como quien dice, o tienen permiso de casarse o para que vuelvan a establecer nuevamente el vínculo matrimonial mediante el sacramento? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que se les aconseja o que se les tiene que dar así por derecho también? Y si todos pueden hacerlo nuevamente o no todos pueden hacerlo, ¿cómo están las condiciones que da el Tribunal Eclesiástico en este sentido? Mira, la razón de iniciar una causa de nulidad matrimonial tiene un motivo pastoral: poder ayudar a las personas, aquellas que pueden rehacer y quieren rehacer su vida. Muchas de ellas ya han encontrado otra pareja, viven con ella, tienen el deseo de recibir los sacramentos, de que componga su situación espiritual.
aunque a la causa pudiera ser la sentencia, se declarara que realmente existió una nulidad matrimonial, no siempre se les permite inmediatamente volverse a casar a la iglesia. ¿Dependiendo de qué? Pues de la causa de nulidad, como ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero una persona que tiene un problema de esquizofrenia y eso la incapacita para poder llevar un matrimonio, quiere volver a casarse, pues ahí está claro que se le va a poner una cierta prohibición. O el mismo tribunal verá la conveniencia de ver si mediante una terapia la persona puede superar aquella dificultad, ¿no? Por ejemplo, un problema de ansiedad que bajo una terapia cuidada la persona puede otra vez restablecerse y retomar una vida matrimonial normal, pues se le permite, ¿no? Pero hay prohibiciones que realmente pueden definir si continúa o no un matrimonio. Pero la finalidad casi siempre, lo digo, pues es una finalidad pastoral de ayuda espiritual a las personas. Padre, en este caso el matrimonio es un sacramento. ¿Qué pasa? El sacramento, cuando ya se anula el matrimonio, el sacramento deja de tener validez ante ese matrimonio que tuvo con otra pareja. Bueno, en primer lugar, el matrimonio no se anula. Dentro del proceso en el tribunal siempre se habla que se declara la nulidad. No podemos anular lo que Dios ha unido. No podemos quitar un sacramento. Por eso se hace un estudio muy minucioso. Cuando realmente hay causales muy fuertes, se habla que no existió un matrimonio, por lo mismo no se dieron las condiciones para que se diera el sacramento. Por ejemplo, algo muy sencillo, el sacramento lo da el consentimiento de las partes. Si hubo un defecto de consentimiento, por ejemplo, la persona actuó movida por violencia, pues claro está que está viciado el consentimiento, y por lo mismo no hay un sacramento. Es un ejemplo muy sencillo que nos ayuda a ver cómo se llega a declarar la nulidad del matrimonio, claro, pero no se anula, se declara la nulidad. Porque sabiendo que también para el matrimonio para los sacramentos tiene que haber materia dispuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo celebro la Eucaristía, pues no puede haber, no puedo decirle, ay, pues no tengo vino de consagrar y me agarro tequila o me agarro cualquier otro vino, pues no, me doy a entender, ¿verdad? Un elemento. Sí, el elemento. Y los elementos que es el sacramento del matrimonio son los esposos. Pues si uno está viciado, pues por eso también no podemos hablar que hay sacramento como tal. Bueno, Padre Jaime, muchísimas gracias por aceptar. ¿Y qué nos recomiendas precisamente para no llegar hasta el tribunal eclesiástico? ¿Qué es lo que tú también, pues sí, tú quisieras pedirle a la gente que te llega al tribunal eclesiástico, o sea, y para que no llegue? Yo creo que es toda una tarea pastoral en el aspecto del acompañamiento de los novios. Hoy en día pues vemos con tristeza tantos problemas que enfrentan muchas parejas, muchos matrimonios. Lo primero es pues el acompañamiento a los novios para que ellos valoren lo que significa el matrimonio. De ahí depende mucho pues en cada parroquia del equipo de apoyo pastoral, sea para las pláticas prematrimoniales, en el momento que se hace la presentación matrimonial y el acompañamiento que se da por parte del sacerdote. En otras diócesis, por ejemplo en Estados Unidos, se tiene todo un acompañamiento psicológico, espiritual, pastoral, casi cerca de 7 u 8 meses para aquellos que van a contraer matrimonio. Y eso nos habla de veras la necesidad de una preparación antes de llegar al matrimonio. Pero cuando se viven estas situaciones, yo creo que también conviene siempre ver la situación de la persona. Si puede espiritualmente componerse su situación, vale la pena ayudar a estas personas, ¿verdad? Si no, igualmente el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a acoger a estas personas con una actitud de pastores, con la actitud de Cristo, que pues sabemos que aunque están limitadas para recibir ciertos sacramentos, no están limitadas para recibir otros bienes espirituales dentro de la vida de la Iglesia.
Finalmente mi recomendación es esa, que quien elige el matrimonio de veras valore lo que significa, sus propiedades, porque pues es un proyecto para toda la vida, y que yo creo que es de veras valorar y ver todas las propiedades que tiene en sí mismo el matrimonio. Muchísimas gracias, Padre Jaime, Dios te bendiga y que tengan esta oportunidad, gracias por dar la oportunidad escuchas, de que tengan más elementos para poder comprender estas situaciones que en la iglesia pues regularmente no preguntamos, no profundizamos, y gracias por tu participación ahora ya podemos entender un poquito más a estas cuestiones. Gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias y que tengan feliz domingo.